Yo soy Hugo Biagini y estamos participando del Coloquio Internacional de Reforma Universitaria y Mayo del 68, organizado por el profesor Patrice Vermeuren en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos y del Caribe, en París. Me han pedido que me refiriera al tema de la utopía y la juventud, que para mí, es decir, para lo que he podido indagar sobre el particular, lo podemos asociar con un ismo, una expresión relativamente novedosa, cual es la del llamado juvenilismo, que en español, de los pocos idiomas que existe con esa terminología, alude al papel protagónico que ocupa o debe ejercer la juventud mundial o regional para mejorar la sociedad y humanizar el mundo. Ciertamente no es la única postura u orientación que se inclina hacia esa dirección, la de mejorar las cosas. De alguna manera u otra, el feminismo o el indigenismo, entre tantos otros, exalta el papel de un sector de la humanidad, en un caso la mujer, en el otro caso el indígena, como elementos, factores relevantes para el desarrollo humano. Así, entonces, vamos a entrar a considerar algunos autores que han sido claves en la génesis del pensamiento juvenilista, más allá de que en realidad ninguno de ellos, hasta una época relativamente reciente, se ocuparon de usar esa misma expresión, juvenilismo o juvenilista. La misma fue bastante enfatizada hace unos 40 años atrás por parte del maestro Arturo Andrés Roig en su estudio sobre el manifiesto liminar de la reforma universitaria y su autor o su redactor principal, Deodoro Roca. Para encabezar esta serie de tratadistas o de ensayistas que han destacado enormemente el papel de los jóvenes, vamos a comenzar con una figura clave como es la del ensayista uruguayo José Enrique Rodó, en cuya obra El Ariel, publicada justamente en 1900, destaca sobremanera, de una manera que va a dejar una impronta, digamos así como visceral, el papel que los jóvenes, especialmente en nuestra América, tienen que cumplir de una manera u otra. Es decir, como una especie de carga o de peso histórico que arrastran y deben desempeñar en el futuro. Nos estamos refiriendo concretamente al desarrollo de la ciencia, la democracia y también la integración nuestroamericana. Fíjense ustedes la índole, la magnitud de esta mochila que deben cargar en sus espaldas, ¿no es así?, nuestras juventudes latinoamericanas. Y todo lo que eso pudo haber implicado durante el siglo XX, llamado por otra parte el siglo de la juventud. Como que se viene a descubrir la existencia de algo así, un sector etario con esas responsabilidades y esas misiones tan elevadas. Bien, entonces, más allá de Rodó y más o menos para la misma época de su Ariel y del arielismo, nos encontramos con escritores franceses de mucho predicamento en nuestra América. Por una parte, nada menos que Émile Zola,
y su J'accuse, que dio lugar al caso Dreyfus, que es el momento en que se considera que nace el intelectual comprometido como tal, la clase de los intelectuales, precisamente porque responden favorablemente a la requisitoria que hace Zola en cuanto a la defensa frente al coronel Dreyfus, que había sido degradado y juzgado y condenado injustamente por el Estado francés. Precisamente en ese texto clásico de Zola, él mismo se dirige a los estudiantes del barrio latino en París para recordarles el papel que deben tener o que han tenido inclusive y que sobre la cual pueden remontarse más allá todavía para el siglo XX como defensores de los humildes, de los pueblos oprimidos y nada menos que a su vez arquitecturar lo que podría llamarse la ciudad perfecta. Bueno, entonces, pasan unos años más tarde, aparece otro gran intelectual francés, como es Romain Rolland, Premio Nobel de Literatura, en cuyo Jean Christophe se encuentra una imagen forjada así con mucha, digamos, tenacidad a lo largo de un libro que tiene miles de páginas. Este vendría a ser el primer tomo de una edición del Juan Cristóbal, hecha en Buenos Aires en los años 60. Bueno, ¿qué es lo que postulaba Rolland y que tuvo tanta repercusión, ¿no?, en su momento? Un momento, bueno, de reacción antipositivista, un momento de mucha, digamos así, engagement, digamos así, un flujo, es un momento de flujo de las de eclosión de los ideales y de los intereses de alguna manera revolucionarios, ¿no es así?, y en pro de las causas populares, como va a ser, por cierto, del mismo movimiento reformista. Entonces, Romain Rolland en su obra Cumbre justamente plantea la imagen del joven, del adolescente, que en realidad bajo la figura de una especie de artista puro, que tiene que llevar a cabo una misión, por un lado, de oposición a determinadas cuestiones, digamos así, desde vomitarlo todo hasta oponerse a todo lo que en ese momento representaba la moda, la frivolidad, el progreso, la propiedad, todos esos grandes valores burgueses, y por otra parte salir en defensa paladinescamente de otro tipo de propuestas, por ejemplo la formación de sociedades democráticas, hacer tabla rasa de lo consagrado, no pensar más que ninguna otra cosa fuera del amor. Fíjense ustedes, ahí está un poco los 60 ya también, ¿no?, con respecto a la importancia del amor, ¿no?, y del deseo. Bueno, en fin, un conglomerado de actitudes que van a aparecer en el Juan Cristóbal y que precisamente van a tener un efecto considerable en la imagen, la configuración de esta imagen del joven como casi una especie de semidios con una dimensión titánica. Bien, entonces, una vez que pasamos un poco de largo por estos grandes escritores franceses, tenemos también dos filósofos iberoamericanos para destacar en esta génesis del imaginario juvenilista. Por un lado, una figura de mucho predicamento en su momento, ¿no es así?, digamos así, traducido en distintos idiomas, bestseller, ¿no?, si se puede hablar de un intelectual bestseller, ¿no?, un intelectual, por cierto, comprometido, y que precisamente también destacó
fuertemente el papel del joven, pero ¿cómo lo veía él al joven? No lo veía solo como muchas veces se puede decir de una manera alternativa, entre comillas o no, como alguien que es espiritualmente joven, más allá de sus años, sino que además le asignaba una, digamos, imagen bien puntual en cuanto a asociarlo con una política o una ideología de izquierdas, y con el afán o el interés, la ambición por cambiar el mundo, cambiar socialmente las cosas, darle lo que todavía se llamaba la cuestión social y darle un sentido no positivo, es decir, de encarar esa cuestión, ¿no es así?, y luchar para que la justicia social se vaya imponiendo en todas partes. Bueno, entonces obras algunas ya en su momento muy leídas, como fue El hombre mediocre o Las fuerzas morales, están, digamos así, en el centro de todo este tipo de planteos que estamos llevando a cabo. Otro pensador en la época de considerable relieve, al punto tal que viajó a la Argentina varias veces, estuvo con los jóvenes reformistas de Córdoba y demás, codo a codo, y predicando también lo suyo. Bueno, precisamente es el filósofo español José Ortega y Gasset, el cual insistió mucho, como también el mismo Roland, y quizá en una influencia paralela o pareja, el tema de las generaciones, del conflicto generacional. En Roland era las nuevas generaciones desplazan a las anteriores. Y en Ortega, bueno, justamente habla de dos tipos de generaciones que se han dado a través del tiempo, las generaciones ascendentes o creativas, por un lado, y las generaciones más bien pasivas y acumuladoras, en fin, que no renuevan prácticamente nada. Ese eje, ese axiológico también al mismo tiempo que histórico, político concreto, va a tener mucho alcance, así como la obra de Ortega, la idea de una nueva sensibilidad y aquello que implica como cosas tales como manejarse con los elementos dados de una manera problemática, una imagen del joven también como alguien que no se limita a gravitar en el mundo como las piedras, sino precisamente a encenderse o encender como una antorcha. Fíjense la potencia de estas figuras. Entonces, bueno, esas enseñanzas, esa prédica, o esa especie de pedagogía fue bastante tomada en nuestro continente, al punto tal, por ejemplo, que un autor como Germán Arciniegas en Colombia, frente a lo que era el panorama universitario de su época y en su país, dijo, bueno, justamente Ortega vino a decirles cómo son las cosas, vino a mostrarle el mundo como es. Bueno, entonces tenemos más o menos esa cantidad de autores, de influencias y demás, en cuanto a todo esto que estamos llamando el joven y la utopía, el joven como portador de utopía, entre lo real, no es así, y lo ideal. Y entonces tenemos concretamente ya el campo del propio reformismo acerca de cómo pensó, cómo vieron los jóvenes reformistas a los mismos jóvenes como tales, especialmente a través de la figura del estudiante, ciertamente. Entonces, para este núcleo, la reforma, que ustedes saben que surge en 1918 con el Grito de Córdoba y con el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria dirigida a los hombres libres de Sudamérica, en el cual precisamente se plantea al joven como aquel que está, digamos, imbuido de heroísmo, de pureza, de desinterés. Y juntamente con eso atribuye las grandes realizaciones que vivan desde el campo educativo, donde
el joven podría llegar a ser, no es así, un juez de sus propios docentes, enjuiciar la enseñanza, y a su vez participar del gobierno universitario, la gran conquista, el gran avance del movimiento reformista, la codirección, el cogobierno estudiantil, no es así, junto con los profesores y las autoridades universitarias. Bien, pero entonces junto con eso, además, bueno, reordenar la justicia, transformar la inteligencia, la cultura, todo lo que se nos ocurra iba a estar en manos de los jóvenes. Y no solo iba, sino que tenía que estar. Eran de alguna manera los jueces por excelencia, de una realidad que mostraba muchos déficits en los sectores dirigentes, en las clases dominantes. Bueno, y entonces así tenemos muchas series de otros factores que ponían por delante como nada menos que formar una nueva era americana, prever los destinos del continente, y sobre todo lo que más se planteaba allí era como aquel de llegar a ser casi nietzscheanamente un hombre con mayúscula. Esa era la ambición en el fondo primordial, más allá de cualquier titulejo, más allá de cualquier, en fin, estatus adscripto o no. Bueno, entonces, claro, ahí más o menos estamos dando el panorama epocal. Obviamente, medio siglo más tarde, en los 60 y 70, no es así, esta idea del conflicto generacional, de la lucha de las nuevas con la vieja generación, entre los ancianos y los, y los sectores, digamos así, juveniles, se va a hacer carne estruendosamente, ¿no? Al punto tal de que se considera más o menos que en los años 60 el enfrentamiento entre padres e hijos llegó a tener casi una especie de figura legal. Se habla de la ley de las generaciones, como que la historia, más allá de la lucha de clases y de tantos otros factores, tenía que explicarse en última instancia a través de, ya no ni de las luchas raciales ni demás, sino a través de el enfrentamiento de una generación con otra, lo que puede llamarse un aspecto identitario, digamos así, centralizado, más allá de otras inquietudes y de otros rasgos, otros factores que pudieran estar pesando y gravitando, no es así, en el juego de las instituciones, en el juego, digamos así, de las relaciones comunitarias. Bueno, muchas gracias por la invitación y el mayor de los buenos sucesos para el coloquio internacional.